Venga, señor presidente, siempre será un honor tomar la tribuna, pero hablar de la causa indígena siempre no vende, porque nosotros aportamos en la independencia a los muertos y los criollos se quedaron con el poder. Llevamos en ese inter pusimos a un indígena en la presidencia y hoy a quien todos le rinden culto, ese indígena destruyó muchas estructuras sociales que existían y terminó echando a los yaquis a Yucatán, terminó echando a los seris, a los platanales de Tabasco. En la Revolución Mexicana lo contempla John Kenneth Turner, en su libro México Bárbaro. Ojalá un día tengan acceso a él. Y este simple periodista que venía a tener una especie de visión propia quedó horrorizado, porque se dio cuenta que las levas que levantaba el gobierno en lo que es en Saracab, en la zona yaqui, en la zona... Lo que ahora hacen los grupos criminales. Los choles, terminaron con sus huesos al sol en la selva o en las plantaciones de Nequén en Yucatán. Por eso, lamentablemente, cuando se habla de la cuestión indígena, pues no vende. Eso no deja dinero. Porque deja más dinero la promoción cultural de nuestros indígenas. Y hay que aceptarlo. Pero lo que no podemos aceptar es que esta situación siga. Hay un gran compromiso desde la 4T de tomar en cuenta a los grupos indígenas. Y hay que exigírselos. Y no ha pasado mucho. Entonces, yo creo que hay que seguir poniendo énfasis en que la causa indígena se debe de retomar, porque hoy las candidatas, bueno, pues se ponen huipiles muy bonitos y floridos como de la abogada, ¿no? Con los dirigentes usamos camisitas floreadas o muy bonitas, ¿no? Mira qué bonito, bordaditos y todo. Y eso nos permite estar un poco en boga, ¿no? Eso nos permite estar como a la moda. Pero qué terrible es cuando nuestras gentes no tengan para comer. Hoy se han aumentado exactamente a 12 millones de pobres más. Entonces, y seguramente nuestros indígenas cada vez son más pobres. Por eso, retomar la historia de todo el proceso indigenista desde su nacimiento es un buen ejemplo. Y es una buena oportunidad para que sepamos algo de cómo fue evolucionando la causa indígena. Cuando todos dicen que ya no hay indígenas puros, bueno, pues es que hubo una hibridación, hubo una colonización emocional, mental, espiritual y también física, biológica. Y en efecto hoy somos una sociedad pluriétnica y multicultural. Pluriétnica y multicultural. Así lo contempla nuestra Carta Magna, y eso hay que, si lo dice la Constitución, seamos respetuosos de eso. Pero son unos indígenas que tampoco nadie es originario de la Ciudad de México, porque algunos se asumen chilangos de la Ciudad de México, y en la Ciudad de México, en esencia, nadie es directamente originario. Excepto, yo les decía, excepto el águila y la serpiente que estaban en el islote y en ese nopal, excepto esos, son los únicos que eran de aquí. Todos los demás fuimos llegando y nos fuimos integrando poco a poco, ¿no? ¿Cómo qué? Bueno, pues yo soy Pame de Durango,
Pero hurguen entre sus antepasados y se darán cuenta que Roberto, con esos grandes ojos, es tapatío. Ramón, con esa es de Guanajuato. Es de Guanajuato, esos grandotes de los Altos de Jalisco. Juan Manuel Bron, él es de Tula, es un ñaño grande, es un grande. Héctor, seguramente es también de los grandotes, abogado Pérez Espinosa. De Poza Rica. Es de Poza Rica, es un autóctono de los de Poza Rica, ¿cómo se llama? Los de los voladores de Papantla. Totonacatls. Es decir, nadie es esencialmente chilango. Somos todos advenedizos y vinimos a sobrepoblar una ciudad que era imposible construir una ciudad en medio de un lago. O sea, era absurdo construir una ciudad en medio de un lago. Ayer todavía, yo en plena cena, empecé a sentirme mareado a las 11 de la noche. Yo le dije, ya no me hagas cenar, por favor, porque me mareo. No, era otro sismo. Afortunadamente entró un mensaje de Roberto Villaseñor y dijo, todo en calma, no pasó nada, no hay señales de que haya pasado nada. Y gracias a eso, porque en Iztapalapa ni siquiera tenemos vías de comunicación y la telefonía es buena. Entonces entró el mensaje de Roberto y pude dormir tranquilo, que la ciudad estaba en tensa calma. Los indígenas hoy sirven para que nosotros pues nos demos a conocer y crezcamos y todo. Pero los indígenas seguimos igual en mi pueblo. Hoy me avisaron, ¿no?, que habían amanecido a 11 bajo cero, que no hay cobijas. Los panes, los cenis, los huicholes, los chiricahuas, los tarahumaras. O sea, ellos están en este momento van a empezar a padecer hambre, frío y eso pues produce un abandono del gobierno. Pero un día fuimos imperio. Era un imperio de todos esos arribistas chichimecas, violentos y gandallas que un día decidieron poblar y sobrepoblar un lago. Un día, con la ayuda de los tepanecas y con la ayuda de los texcocanos, decidieron conformar una triple alianza, la Triple Alianza, y enfrentó entonces al criminal Maxtla de los Tacubos, de los de Azcapotzalco, los Tacubos, no el de Ingrata, ese es un chiste, los de Tacuba, los de Azcapotzalco, y decidieron entonces juntarse, y lo más valioso que tenían era su inteligencia, y que estaban a prueba de todo, eran todoterreno. Es decir, sus gentes, que al principio fueron mercenarios de Sosomos, de Maxtla, del imperio de Azcapotzalco, de los tecpanecas, un día se convirtieron en guerreros superiores y le disputaron el control de todo el Valle de México y de los 7 lagos a Azcapotzalco. Y ese día le dijeron: no volvemos a darte tributo porque ya somos más fuertes que tú y tenemos una preparación militar superior. Y enfrentaron a los tepanecas. Los tepanecas eran los más odiados, Marta, porque pedían tributo. Porque por cualquier cosa pedían tributos, y las muchachas más bonitas, como las que todos conocemos, se las llevaban a los tepanecas. Si tenías una hija bonita, Maxtla, Xolotl, o Tezosomo, o Chimalpopoca, llegaba por tu hija. Decían: oiga, que aquí la niña, la flor más bella del ejido, venimos por ella, y se quedaban con tu hija. Y un día los chichimecas, ahora convertidos en descendientes de Aztlán, decidieron hacer su propio grupo y dijeron: oye, si nosotros venimos desde un lugar mítico que se llama Aztlán,
¿por qué vamos a rendirle tributo? Y entonces le dijeron a los de Culhuacán, le dijeron, oye, si nos das tierra, nosotros te hacemos a tu hija, la vamos a hacer una diosa. Y entonces emocionado, Kosh, dueño de la zona desde Cuemanco hasta el Cerro de la Estrella, hasta Santa María, hasta Ocánico, acepto, quiero que hagan a mi hija una diosa. Y se la llevaron y le hicieron un hermoso ritual, una fiesta florida, bailes, muchos bebidas embriagantes, entre ellas el octli, el mezcal, el pulque, esos curados ricos de jitomatl, que se llama, un curado de jitomatl, o sea, de jitomate, Pero lo que te iba a decir de pura vitamina C, los hombres eran musculosos, grandotes como Héctor, altotes, ¿no? Tomaban mucho jitomate. Un día decidieron enfrentarlos y se juntaron con los más inteligentes, donde estaban las mayores universidades de la antigüedad, que era Texcutzingo. Ahí se encontraba hoy, que el remanente de eso es la Universidad de, ¿cómo se llama? ¿Agrícola? Chapingo. La Universidad de Chapingo, que es como la heredera del conocimiento sagrado. Vayan, ahí hay hierbas para todo, hay medicina natural para todos en Chapingo, Tzaping, en la casa Tzaping de Chapingo, allí era la universidad. Juntaron entonces a los más inteligentes guerreros y se trajeron a los más guapos, y dentro de ellos era a Netzahualcoyotl, al coyote hambriento. Y el coyote hambriento, entre sus cualidades, era como Leonardo da Vinci, porque era inventor, era constructor, era político, bueno, hasta poeta. Bueno, palidecía ahí junto a Ramón, poeta Netzahualcoyotl, poeta. ¿Se imaginan un ingeniero así con su casco, un ingeniero civil? ¿Saben que dividió en las aguas un lago, 7 lagos? Un día decidió que necesitaban producir peces salados y peces dulces. Decidió dividir todo un lago y se hizo la Gran Albarrada. Hoy hay una colonia ahí en Zahualcoyotl que divide, era un gran nudo que después se convirtió en una carretera, ¿no? Incluso por donde pasaron los españoles. Esa albarrada comunicaba desde Texcocatl hasta Mexico, Tenochtitlan. Pues imagínate, ¿se imaginan hacer un puente de 40 o 50 kilómetros? Imagínense la envergadura de la obra, se oye mal, pero así se llama, la envergadura de la obra fenomenal que hizo. Ahora hay de implementos científicos y tecnológicos. Pero además, este poeta singular tenía una particularidad: había pasado hambre, había pasado persecución, y decidió juntarse seguido con un sujeto maravilloso. ¿Sabes cómo se llamaba ese sujeto maravilloso, Ramón? ¿Cómo se llama? Tlacaelel. Es el azteca entre los aztecas. Él, con su cerebro magnífico, poderoso, les dijo a todos: oye, si tenemos a los mejores guerreros, las mujeres eran las más hermosas, tenemos a los hombres más musculosos, tenemos a los más altos. Los aztecas medían 2'11". Todos eran altos, como Román y como Héctor. Los tamemes, los que cargaban las parihuelas esas donde llevaban a Moctezuma, tenían que medir 2'10". O sea, lo normal era que los guerreros eran muy altos y muy fuertes. Digo, ahora, pero tú qué decir, estás chaparrito y panzón. Pues sí, pero yo ya vengo de una degradación, de persecución, de hambre, de desnutrición, maltratos, humillaciones y tristezas. Al paso de los años ya te vuelves chaparrito y trompudo. No, pero estamos hablando de guerreros poderosos. No tanto halago. En las montañas, nuestros pueblos originarios, sin médicos, sin alimentos. Vean a los allá y exactamente. Juárez medía Se hacen 1.35. grandes
desarrollos sociales a través de la causa mexica. Hay ciudades, el propio Ixcatiopan, ¿no? Ixcatiopan, es la última frontera de los tributarios. ¿Y saben qué le tributaban a Ixcatiopan? Que era donde se depositaba el tributo que se iba a México. Se le depositaba oro y plata. En canastos, oro y plata, oro y plata. Es decir, toneladas que salían de Tasco, de plata. Sí. Oro, no nada más plata. Ahí están las minas de la plata, no, ¿no? oro y plata. Así Porque es guerrero. Nuestras guerreras lucían todo eso porque el oro tenía solo un valor de uso, Ornamental. un valor ritual y ornamental, no valor de cambio, como bien lo sabe nuestro economista Héctor. No era un valor de cambio, era un valor de uso. Por lo tanto, cuando llegaron los españoles y vieron que todos, como Marta, los collares, colleras, abundantemente lucían tanta riqueza. De jade. Entonces, jades y todo, piedras preciosas. Ellos se volvían locos con esto. Tanto que por ahí una leyenda que a uno de esos conquistadores le gustaba tanto el oro que lo agarraron entre todos los indígenas, fundieron oro, ¿sí saben eso? Y se la dieron a tragar el oro. Le fundieron el oro. Si te gusta tanto, perro, ¡ahora trágatelo! Y le metieron como medio kilo de oro. ¿A quién que no escuché? ¿A quién que no A uno de escuché? los No sé a quién, si fue a Pizarro, pero ahí búsquelo en Google, yo tampoco sé todo. El que se tragó el Sí, ¿verdad? Que le hicieron que se tragara el oro fundido, así goteando el oro. Si te gusta tanto, ya que lo mataron así, porque era tanta la... Decía, hay un códice donde decía, ten cuidado de los que llegaron porque son como perros rabiosos cuando ven el oro, no les enseñes el oro. ¿No? Entonces, un día decidimos ser imperio. Ese sujeto llamado Tlacaele juntó a la sabiduría excelsa de Nezahualcóyotl, que además, y luego juntó al más valiente y aguerrido que era Moctezuma Ilhuicamina, que es cazador de estrellas. Náhuatl Tlactoli, me dicen que también hablas un poco de náhuatl y todo, ¿no? Azucamatl, Quimiac, Náhuatl Tlactoli. Es bonito, escuchen, que resuene en su corazón el sonido de los fonemas exclusivos del náhuatl. Saben que el náhuatl es considerada la lengua más hermosa de la tierra por su musicalidad, porque todas las palabras terminan en graves hoyanas, ¿no? Graves hoyanas. Es decir, todas terminan una sílaba antes de que se acabe la palabra, como Tlalnepantla, como Iztacalco, como Tlahuelilpan, como Tláhuac, Tlalpan, Tláhuac, ya dijo, no copies, a ver. Oye, sí, esa fue mía. Vean, y eso hace que cuando se habla, pásame la hoja, que veníamos, la hoja. Cuando hablamos de nuestro idioma materno, está considerada como la tercera lengua original del mundo. Bueno, la primera es la babilónica de las tres, de los ríos Éufrates y Tigris, no me acordaba de otro, gracias. Bueno, es que hablo con gente culta. Es bonito hablar y conocer y viajar cuando vas en hombros de gigantes. Eso dijo Einstein, ¿no? Hablar, porque si no puedes, digo, no todo lo tienes que saber. Cuando conoces a gente es como mi magistrado. Yo no conozco a alguien más grande que él, en estatura y en sabiduría. Y no conozco un líder con más arraigo que Roberto. Y no conozco una dirigente más guapa que Marta. Cuenta porque hace Cecilia.
Sí, puedo decir. Jamás se Yo escucho esa que el día que se junta la sabiduría de Texcoco, el poder violento y militar de los mexicas y el amor de los tacubos, que servían hasta para hacer canciones bonitas como Ingrata, como todas esas, ¿no? Y cuando tú conoces y ves el idioma, te darás cuenta que todas las palabras, regálales. La más bonita. Regálales. La más... Sé generosa, regala. Qué generoso. Y cuando ves que nuestro idioma es el tercero más hermoso, no, es el primero más hermoso, el tercero más complicado, ¿sí? Sí. Y que también nuestro lábaro patrio es considerado como la bandera más hermosa, aunque tienen una inconsistencia sociohistórica y cultural, porque no es el águila devorando a una serpiente, pero es bella, es bella. Y el himno nacional también es bello. ¿Se imaginan solo en octetos fónicos de fonemas? Vean esto. Mexicanos al grito de guerra. Iguayao tenoshka mexica, ticanacta temistic de posti, iguahueli quimantla cocomoni, iguantopecos cueponis novian, iguahueli quimantla cocomoni, iguantotepos cueponis novian. No es exactamente la letra de Bocanegra, tampoco crea que eso sí. Tiene una riqueza cacofónica, ves lo estético de la tesitura, de cómo se pronuncia. Ahí lo tienen, miren. Iguayao tenoshka mexica, ticana cante micti te posti, iguahueli timantla cocomoni, iguahueli timantla cocomoni, iguayao tenoshka mexica, ticana cante micti te posti. Si se dan cuenta, todas las palabras son graves o llanas. Es decir, todas terminarán una antes de la palabra, de que termine la palabra. Y eso hizo que esos aztecas que llegaron a Alaska a hablar con los lapones, esos que siempre tienen los ojitos cerrados así, que incluso usan lentes porque están pescando entre el hielo, se encuentra con una riqueza gutural que es imposible copiar. Bueno, hace unos 20 años viví en varias reservaciones. Una de ellas fue la de los Seminolas en los Everglades, en la península de Florida. Dice Florida State. En la península de Florida, ahí viví unos 7 años con los grupos Seminolas. Increíblemente, Seminolas, Lakotas, Nakotas y Dakotas, no son lo mismo. Lakotas, Nakotas, Dakotas, Seminolas, Chiricahuas, Sioux, Apaches y Comanches, ¿qué creen? Todos pertenecen al núcleo Yuto Pame Mexica. O sea, todos. ¿Era el mismo tronco? Eso que lo podía explicar. Bueno, viajar en hombros de gigantes. Es el mismo tronco lingüístico. El náhuatl. O sea, yo a nahuatlato, hablante de náhuatl, con mis hermanos seminolas, yo platicaba con muchas variantes, naturalmente. Además, ellos son gringos. Pero tú puedes mantener una conversación con seminolas, o con lakotas, o con dakotas. Lakota. ¿Sí? El náhuatl. No es náhuatl, es el tronco náhuatl. Por ejemplo, gracias es tlazocamati. Eso sería como lo normal entre nosotros. Pero los seminolas, dakotas, sioux y apaches dicen tlazocamati. Esos son muy violentos. Tlazocamati. O sea, se oye como tlazocamati. ¿Es tlazocamati? Sí, quiere decir gracias.
o Mi corazón está contigo, o Panolti, ¿no? Pero qué violento, ¿no? Son rudos, pues es que los apaches, a todos, casi todos los mataron. Sí. Pero Hay así una los ha- creencia de que el general Siux, el general Costner. salía en series muy bonitas y siempre le ganaba a Caballo Loco y terminaba muy guapo. El Costner, rubio, se parecía a Raleigh, su pelo largo, sus caireles. Y no es cierto. El general Custer perdió la única batalla de Palo Blanco contra Caballo Loco. Y claro, en la serie siempre vence a Caballo Loco. No es cierto. Bueno, todo se me queda viendo así como... Acuérdate que la historia la hacen los vencedores. Bueno, sí, entonces, no, Caballo Loco se la partió al general Custer junto con otro que se llamaba Jerónimo. Jerónimo, toro sentado y Caballo Loco era Siux. Jerónimo era Apache y toro sentado era Comanche. Entre los tres derrotaron al séptimo batallón de infantería de Custer. Se la partieron, el Eagle Black y todo, o sea, la historia la escribieron ellos y dijeron que los indios, al último, los que cortaban las cabelleras, les acusaron a los primos. Les dijeron que los Sioux escalpaban, o sea, te rebanaban aquí, te quitaban y ese, no es cierto. Esos eran los trofeos, eso era como los ganaderos cobraban cuántos indios mataste, ¿verdad? Porque decían que no había mejor indio que... Indio muerto. ¿Y qué? Que el indio muerto. Ay, si ahorita todos son de... Todos estamos con Xochitl, todos estamos con Huipiles, todos amamos a los indios. No, todos decían no hay indio mejor que el indio muerto. Entonces le quitaban, los gringos le quitaban la cabellera a los Sioux, a los apaches, a los comanches. Y le echaron la culpa que los indios escalpaban. No es cierto. No es cierto. Pero bueno, la historia, no les voy a dar clases de historia porque yo no sirvo para eso. Pero cuando tú ves que tu sistema lingüístico pertenece desde Alaskahuac, que quiere decir las piedras de agua, que es hielo, son las nieves eternas de Alaska, desde Alaskahuac hasta Nicaragua, que quiere decir aquí termina el imperio del Anáhuac. Bueno, te das cuenta que éramos un imperio mayor que el imperio bizantino, mayor que el imperio romano, mayor que el imperio fenicio, mayor que el imperio de los griegos o de los 300, ¿cómo se llaman los 300? O de los espartanos. Cuando te das cuenta de qué tamaño era tu pasado histórico. Y hoy cualquier imbécil te dice que eres nada, que eres descendiente de indio, que eres un indio. Y debe decirse a mucho orgullo. Y claro, tienes que decir a mucho orgullo porque eres descendiente de sacerdotes, de emperadores, de sabios, de constructores. Está comprobado, hay un libro de Magaloni, que los mayas educaron a los egipcios, que los mayas educaron a los hindúes, que los mayas educaron a los griegos. Y las grecas que encuentras en Mitla, en Monte Albán y en toda esta zona, esas grecas son idénticas a las que hay en el templo de Delfos, en el oráculo de Delfos, elegido a Apolo. Y ves esas grecas y dices, ¿cómo lo copiaron? No, los mayas, por algún tipo de comunicación, como dice Roberto, no me pregunten cómo, pero pues sí, de que llegaban. Tanto que en una de las momias que se encontraron en Göbekli Tepe, se descubrió pirul, bolitas de pirul. Esas no existen en el mundo más que son plantas autóctonas de México. También en una tumba, en la tumba 18 del Valle de los Muertos. Tengo muchas bolitas. ¿Sí? También en el Valle de los Muertos se encontró cocaína en polvo entre los faraones. Evidente, y tampoco la cocaína no hay de ninguna que la de los incas.
Es decir, había comunicación y por eso encontramos que un fonema, que es el ATL, ATL, que nadie puede pronunciar. Tú vas por el mundo y le pides que alguien diga ATL y nadie te va a poder decir. No tienen culturalmente aquí las cuerdas vocales desarrolladas para que los fonemas, lexemas y gramemas te salgan de aquí que digan ATL. Es el único lugar entre los aztecas, no entre los mayas incluso, entre los aztecas, que son entre 1300 y 1500. Y te encuentras entonces un fonema de los griegos que es el Atlas, el que carga el mundo, ¿se acuerdan? El que carga toda la bolota, es el Atlas. Y ese fonema es un fonema mexicano, es un fonema mexica. Te das cuenta que desde Alascáhuac hasta Nicaragua fuimos imperio, el mayor imperio de todos los tiempos. Palidecerían los Césares. Alejandro Magno sería bebé de pecho frente al cazador de las estrellas que era Huilhuicamina, el segundo o tercer emperador de los mexicas. Cuando sabes la grandeza de eso, hermano, te darás cuenta entonces que ¿ya tienen todos? Ya, gracias. Te das cuenta la grandeza que tuvo nuestro imperio. Por eso nadie nos puede discriminar, nadie. Yo no quiero presumir, yo estuve en Harvard y cuando ellos te ven con mucho respeto porque eres descendiente de indígenas. Estuve en la Universidad de Simón Bolívar en los Andes y cuando yo llego a mí me dicen príncipe. Y eso es lo que somos, príncipes. Chingones. Sí, como dice Chicharito, usando esa alocución verbal de más. Claro, Somos descendientes de emperadores, descendientes de científicos. Somos de los chichimeques. Hoy, y esta generación está llamada, bueno, ya nosotros no. Mi léxico florido. Pero esta generación tendría que volver a ser imperio. Un día tendríamos que ser potencia, como lo prometió López Obrador. Lamentablemente en México viven más mexicanos malos que buenos que han destruido el país. Pero un día fuimos imperio. Siéntanse orgullosos y yo les voy a pedir que entre todos cantemos. No es mentira. Somos más los buenos que los malos. Bueno, ya te dije. Bueno, es que yo vivo en Iztapalapa. Tienes razón, Héctor, pero yo vivo en Iztapalapa y ahí todos son malos. Hermanos, son malos. Y él vive en las lomas. No, y tú vives en las lomas, ahí todos son buenos. Pero en Iztapalapa me han quitado una camioneta, me han robado un taxi, no. Bueno, yo nada más para cerrar, como dice Román, para no cansarlos, perdón, pero soy profesario, no puedo dejar. Yo vivo en Tepito y todos Les son voy a bien pedir- buenos. Les voy a pedir que cantemos al menos la primera estrofa de nuestro sagrado himno nacional mexica de Francisco González Bocanegra y con la interpretación de la música de Jaime Nuno, que era el maestro de la banda de guerra del emperador, creo que de Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Entonces voy a pedirles nada más para que entre en su cerebro un poco de la belleza cacofónica de lo que es el sonido místico de la palabra mexica. Yo los llevo, a ver. Pero primero léelo sin cantarlo para que escuchen todos. A ver, Iguayao de Noshka Mexica, Ticanaca de Micli de Postli, Iguahueli, Quimantla, Cocomoni, Iguactopec, Hueponis, Noyan, Iguahueli, Quimantla, Cocomoni, Iguactopec, Tocuero, Noyan, Tlazotlana, Shimo, Iguazochi, Impactayo de Misli, Seniclaca, Iguicapa, Monen, Nisli, Nochipa, Mojo, Huilo, Giba, Macli, Toteo.
Tlaquinesqui, Inca, Incueca, Chaneque, Motlalpan, Incuatlesis, Inchipua, Tlazotlana, Ximacli, Timoso, Vincalesi, Totioca, Impayao, Incallenas, Teotepes, Impayao. Bueno, ahora cantémoslo como se lo enseñaron en la primaria. 1, 2, 3. Iguayao de nos cabecita, y calaca de mi posti. Igualmente de marcas Cocomoni, igualmente de Poli Soyan. Igualmente de marcas Cocomoni, igualmente de Poli Soyan. Hasta ahí.